Hola amigos, donde nos quedamos el video anterior estaba hablando de cómo calcular un producto vectorial tridimensional entre dos vectores B cruz W. Me refiero a esta simpática cosa donde se escribe una matriz cuya segunda columna tiene las coordenadas de B, cuya tercera columna tiene las coordenadas de W, pero las entradas de la primera columna, extrañamente, son los símbolos I, J y K sombrerito, y pretendes que estos últimos son simplemente números por el bien de los cálculos. Luego, teniendo esa peculiar matriz, calcula su determinante. Si solo te pones a realizar esos cálculos, haciendo caso omiso de la rareza de los mismos, obtienes alguna constante multiplicada por I sombrerito, más alguna constante multiplicada por J sombrerito, más alguna constante multiplicada por K sombrerito. La manera específica en la que piensas en el cálculo de este determinante está, en cierto modo, más allá del punto. Todo lo que importa aquí es que vas a terminar con tres números diferentes que se interpretan como las coordenadas de algún vector resultante. Desde aquí, normalmente se le dice a los estudiantes que el vector resultante tiene las siguientes propiedades geométricas. Su longitud es igual al área del paralelogramo definido por B y W, apunta en una dirección perpendicular a ambos B y W, y esta dirección obedece a la regla de la mano derecha, en el sentido de que si apuntas tu dedo índice a lo largo de B y el dedo medio a lo largo de W, entonces se cumple que el pulgar colocado hacia arriba va a apuntar en la dirección del nuevo vector. Hay algunos cálculos de fuerza bruta que se podrían hacer para confirmar estos hechos, pero quiero compartir con ustedes una línea elegante de razonamiento, la cual aprovecha un poco de los conocimientos previos, así que para este video estoy asumiendo que todo el mundo ha visto el capítulo 5 del determinante y el capítulo 7 donde presenté la idea de dualidad. Como recordatorio, la idea de la dualidad es que cada vez que tengas una transformación lineal de un cierto espacio a la recta numérica, esta está asociada con un vector único en ese espacio, en el sentido de que aplicar la transformación lineal es lo mismo que tomar un producto escalar con ese vector. Numéricamente, esto se debe a que una de esas transformaciones es representada por una matriz con una sola fila donde cada columna indica el número en el que va a parar cada vector de la base. Y multiplicar esta matriz por algún vector B es computacionalmente idéntico a tomar el producto escalar entre B y el vector que se obtiene girando esa matriz. La conclusión es que cada vez que estés en el mundo de las matemáticas y encuentres una transformación lineal a la recta numérica, serás capaz de hacerla coincidir con algún vector que se llama el vector dual de esa transformación, de modo que al realizar la transformación lineal obtienes lo mismo que al tomar un producto escalar con ese vector. El producto vectorial nos da un ejemplo muy eficiente de este proceso en acción. Se necesita un poco de esfuerzo, pero definitivamente vale la pena. Lo que voy a hacer es definir una cierta transformación lineal partiendo de tres dimensiones hacia la recta numérica. La definiré en términos de los dos vectores B y W. Posteriormente, cuando asociemos esa transformación con su vector dual en el espacio 3D, ese vector dual va a ser el producto vectorial de B y W. La razón para hacer esto es porque al entender la transformación quedará clara la conexión entre los cálculos numéricos y la geometría del producto vectorial. Retrocedamos un poco. ¿Recuerdas en dos dimensiones lo que significaba calcular la versión 2D del producto vectorial? Cuando tienes dos vectores B y W, colocas las coordenadas de B como la primera columna de la matriz y las coordenadas de W como la segunda columna de la matriz, y luego calculas el determinante. No hay nada descabellado al hablar de vectores de la base atrapados en una matriz, solo un determinante ordinario que arroja un número. Geométricamente, esto nos da el área de un paralelogramo generado por esos dos vectores con la posibilidad de ser negativa, dependiendo de la orientación de los vectores. Ahora, si no conocieras el producto vectorial 3D y trataras de extrapolar, podrías imaginar que consiste en tomar tres vectores tridimensionales separados, U, B y W. Luego harías de sus coordenadas las columnas de una matriz 3×3 y finalmente calcularías el determinante de esa matriz. Y como sabes desde el capítulo 5, geométricamente, esto nos dará el volumen de un paralelepípedo comprendido por esos tres vectores, con el signo más o menos dependiendo de la orientación según la regla de la mano derecha de esos tres vectores. Por supuesto, todos ustedes saben que esto no es el producto vectorial 3D. El verdadero producto vectorial en 3D toma dos vectores y arroja un vector. No toma tres vectores y arroja un número.
Pero esta idea en realidad nos pone muy cerca de lo que el producto vectorial es en realidad. Considera que el primer vector u sea una variable con, digamos, tres argumentos variables, x, y y z, mientras que b y w permanecen fijos. Lo que tenemos entonces es una función que va de 3 dimensiones a la recta numérica. Tú pones como argumento algún vector x, y, z y obtienes un número tomando el determinante de la matriz cuya primera columna es x, y, z y cuyas otras dos columnas son las coordenadas de los vectores constantes b y w. Geométricamente, el significado de esta función es que para cualquier vector de entrada x, y, z se toma en cuenta el paralelepípedo definido por este vector b y w. A continuación te arrojará su volumen con el signo más o menos dependiendo de la orientación. Ahora, esto puede sentirse como si hiciéramos algo aleatorio, es decir, ¿de dónde viene esta función? ¿Por qué la estamos definiendo de esta manera? Y voy a admitir que en esta etapa tuve la sensación como si viniera de la nada, pero si estás dispuesto a ir junto con ella y jugar con las propiedades que tiene, te resultará clave para entender el producto vectorial. Un hecho muy importante acerca de esta función es que es lineal. De hecho, voy a dejarte trabajar con los detalles de por qué esto es verdad basada en las propiedades del determinante. Pero una vez que se sabe que es lineal, podemos comenzar a traer la idea de la dualidad. Una vez que sepas que es lineal, sabrás que hay alguna manera de describir esta función como la multiplicación de matrices. Específicamente, ya que es una función que va de 3 dimensiones a una dimensión, habrá una matriz de 1 por 3 que codifique esta transformación. Y la idea de la dualidad es que lo especial sobre las transformaciones de varias dimensiones a una dimensión es que puedes girar esa matriz de lado y, en cambio, interpretar toda la transformación como el producto escalar con un vector determinado. Lo que estamos buscando es el vector especial en 3D, al que voy a llamar P, tal que si tomas el producto escalar entre P y cualquier otro vector x, y, z, da el mismo resultado que si pones x, y, z como la primera columna de una matriz 3×3, cuyas otras dos columnas tienen las coordenadas de b y w, y luego calculas el determinante. Hablaré de la geometría de esto en un momento, pero primero vamos a profundizar y pensar en lo que esto significa computacionalmente. Tomar el producto escalar entre p y x, y, z nos dará algo multiplicado por x más algo multiplicado por y más algo multiplicado por z, donde esos algo son las coordenadas de p. Pero del lado derecho, cuando se calcule el determinante, puedes organizar que se vea como una constante multiplicada por x más una constante multiplicada por y más una constante multiplicada por z, donde esas constantes implican ciertas combinaciones de los componentes de b y w. Por lo tanto, esas constantes, esas combinaciones particulares de las coordenadas de b y w van a ser las coordenadas del vector p que estamos buscando. Pero lo que está pasando aquí a la derecha debe parecer muy familiar para cualquiera que efectivamente haya trabajado en el cálculo del producto vectorial. Reunir los términos constantes que se multiplican por x, y y z de esta manera no es diferente de poner los símbolos y sombrerito, j sombrerito y k sombrerito en la primera columna y ver qué coeficientes se juntan en cada uno de estos términos. Es solo que poner y sombrerito, j sombrerito y k sombrerito es una manera de señalar que debemos interpretar esos coeficientes como las coordenadas de un vector. Por lo tanto, lo que todo esto nos dice es que este cálculo peculiar puede ser pensado como una manera de responder a la siguiente pregunta: ¿qué vector p tiene la propiedad especial de que cuando se toma un producto escalar entre p y algún vector x, y, z, da el mismo resultado que poner x, y, z en la primera columna de la matriz, cuyas otras dos columnas tienen las coordenadas de b y w, y luego calcular el determinante? Esto fueron muchas palabras, pero es una cuestión importante para digerir en este video. Ahora viene la parte buena que une todo esto con el entendimiento geométrico del producto vectorial que introduje en el último video. Voy a hacer la misma pregunta, pero esta vez vamos a tratar de responder geométricamente en lugar de computacionalmente. ¿Qué vector p en 3D tiene la propiedad especial de que cuando se toma un producto escalar entre p y algún otro vector x, y, z, da el mismo resultado que si se toma el volumen de un paralelepípedo definido por ese vector x, y, z junto con b y w?
Recuerda que la interpretación geométrica de un producto escalar entre un vector P y algún otro vector es proyectar ese otro vector en P y luego multiplicar la longitud de esa proyección por la longitud de P. Con esto en mente, permíteme mostrar una cierta manera de pensar en el volumen del paralelepípedo que nos va a importar. Empieza por tomar el área del paralelogramo definido por B y W, y multiplica no por la longitud de XYZ, sino por el componente de XYZ que es perpendicular al paralelogramo. En otras palabras, la forma en que nuestra función lineal va a funcionar en un vector dado es proyectando ese vector en una línea que es perpendicular a B y W, luego multiplicando la longitud de esa proyección por el área del paralelogramo generado por B y W. Pero esto es lo mismo que calcular un producto escalar entre x, y, z y un vector que sea perpendicular a b y w con una longitud igual al área del paralelogramo. Pero aún hay más. Si se elige la dirección apropiada para ese vector, los casos en los que el producto escalar es negativo se alinearán con los casos en que la regla de la mano derecha sea negativa para la orientación de x, y, z y b y w. Esto significa que acabamos de encontrar un vector P, tal que si tomamos el producto escalar entre P y algún vector x, y, z, es lo mismo que si calculamos el determinante de una matriz 3×3 cuyas columnas son x, y, z y las coordenadas de b y w. Por lo tanto, la respuesta que hemos encontrado antes computacionalmente usando el truco de una notación especial se debe corresponder geométricamente a este vector. Esta es la razón fundamental por la cual el cálculo y la interpretación geométrica del producto vectorial están relacionados. Solo para resumir lo que pasó aquí, empecé por definir una transformación lineal del espacio 3D a la recta numérica y lo hice en términos de los vectores b y w. Luego me fui por dos caminos separados para pensar en el vector dual de esta transformación. El vector tal que si aplicas la transformación es lo mismo que tomar el producto escalar con ese vector. Por un lado, un enfoque computacional te llevará al truco de poner los símbolos I, J y K sombrerito en la primera columna de la matriz y calcular el determinante. Pero, pensando geométricamente, podemos deducir que este vector dual debe ser perpendicular a B y W con una longitud igual al área del paralelogramo generado por estos dos vectores. Dado que estos dos enfoques nos dan un vector dual para la misma transformación, deben ser el mismo vector. Esto comprende los productos escalares y vectoriales, y el próximo video será sobre un concepto muy importante para el álgebra lineal, el cambio de base.